Reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Las reacciones químicas, también llamadas cambios químicos o fenómenos químicos, son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias que cambian significativamente en el proceso y pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias que se llaman productos. Las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza o también pueden ser generadas por el ser humano en el laboratorio bajo condiciones controladas. Las características de una reacción química es que las reacciones químicas son generalmente procesos irreversibles, es decir, involucran la formación o destrucción de enlaces químicos entre las moléculas de los reactivos generando una pérdida o ganancia de energía. En una reacción química, la materia se transforma profundamente, aunque en ocasiones esta recomposición no puede apreciarse a simple vista. Aún así, las proporciones de los reactivos pueden medirse, de lo cual se ocupa la estequiometría. Por otro lado, las reacciones químicas generalmente generan productos determinados dependiendo de la naturaleza de los reactivos, pero también de las condiciones en que la reacción se produzca. Otra cuestión importante de las reacciones químicas es la velocidad a la que ocurren, ya que el control de su velocidad es fundamental para su empleo en la industria, la medicina, entre otras. En este sentido, existen métodos para aumentar o disminuir la velocidad de una reacción química. ¿Cómo se representa una reacción química? Bueno, las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, es decir, fórmulas en las que se describen los reactivos, participantes y los productos obtenidos, a menudo indicando determinadamente condiciones propias de las reacciones, como la presencia de calor, catalizadores de luz, etc. La fórmula general de representación de una ecuación química es la siguiente, donde A y B son los reactivos, C y D son los productos. A, B y C minúsculas son los coeficientes estequiométricos, que son números que indican la cantidad de reactivos y productos, que deben ser ajustados de manera que haya la misma cantidad de cada elemento en los reactivos y en los productos. De esta forma se cumple la ley de conservación de la masa. Esta establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Símbolos que se utilizan para representar dichas acciones mediante ecuaciones químicas. El primer símbolo significa signo de suma. Indica que se combinan varias sustancias o elementos. El siguiente signo indica reacción reversible. El siguiente indica el sentido de la reacción. El siguiente indica que se desprende un gas y el siguiente indica que se forma un precipitado. El siguiente signo indica que la reacción requiere calor para ocurrir. El siguiente signo indica que la reacción requiere corriente eléctrica para ocurrir. El siguiente indica que la reacción requiere alguna sustancia para ocurrir, catalizadores, enzimas, entre otros. Y el último signo indican el estado líquido, sólido, gaseoso y disoluciones acuosas. Reacciones químicas pueden clasificarse según el tipo de reactivo que reaccionan. En base a esto se puede distinguir reacciones químicas inorgánicas y reacciones químicas orgánicas.
Las reacciones inorgánicas se clasifican según el tipo de transformación, según el tipo y la forma de energía intercambiada, según la velocidad de reacción, según el tipo de partícula involucrada y según en el sentido de la reacción. Según el tipo de transformación, reacciones de síntesis o adición son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para dar lugar a un producto. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar una molécula de agua. Reacciones de descomposición. En esta es un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias. En otras palabras, es lo contrario de la reacción de síntesis. Por ejemplo, la molécula de agua se descompone en los gases que la componen, que son el hidrógeno y el oxígeno. Reacción de sustitución simple o desplazamiento simple. En este tipo de reacciones, un elemento toma el lugar del otro en el compuesto original, creándose un compuesto nuevo. Por ejemplo, el bromuro, hidrógeno y potasio, al reaccionar, el potasio sustituye el lugar del hidrógeno, tomando su lugar y formando el bromuro de potasio, y el hidrógeno queda libre. Reacciones de sustitución doble o desplazamiento doble. En ese tipo de reacciones se cambian dos elementos de dos compuestos. Por ejemplo, el cloruro de sodio y el nitrato de plata. Al reaccionar, el cloro y la plata se combinan para formar cloruro de plata, y las dos sustancias restantes se combinan para formar el nitrato de sodio. La flecha hacia abajo nos está indicando que el cloruro de plata es un sólido, se precipita o cae al fondo del recipiente. Según el tipo y la forma de energía intercambiada. Reacciones endotérmicas. Estas absorben calor o energía para que se lleven a cabo. Reacciones exotérmicas. Estas se libera calor o energía. Reacciones endoluminosas. Se necesita luz para que ocurra la reacción. Reacciones exoluminosas. Se desprende luz cuando ocurre la reacción. Reacciones endoeléctricas. Se necesita energía eléctrica para que la reacción ocurra. Y por último, reacciones exoeléctricas. Se desprende o se genera energía eléctrica cuando ocurre la reacción. Según la velocidad de reacción. Reacciones lentas. La cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es muy poca. Por ejemplo, la oxidación del hierro es una reacción lenta que vemos cotidianamente en los objetos de hierro que están oxidados. Si no fuese lenta, esta reacción no tendríamos estructuras de hierro muy antiguas en el mundo actual. Reacciones rápidas. La cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es mucha. Por ejemplo, la reacción del sodio con el agua es una reacción además de que ocurre rápidamente, es muy peligrosa. Según el tipo de partícula involucrada. Reacciones ácido-base. Se transfieren protones. Reacciones de oxidación-reducción. Se transfieren electrones. En este tipo de reacciones debemos fijarnos en el número de oxidación de los elementos involucrados. Si el número de oxidación de un elemento aumenta, este se oxida. Si disminuye, este se reduce. Por ejemplo, en esta reacción se oxida el hierro y se reduce el cobalto. Según el sentido de la reacción. Reacciones reversibles. Se dan en ambos sentidos, es decir, los productos pueden volver a convertirse en los reactivos. Reacciones irreversibles. Se dan en un solo sentido, es decir, los reactivos se transforman en productos y no puede ocurrir el proceso contrario. Orgánicas. Involucran compuestos orgánicos
que son los que están relacionados con la base de la vida. Depende del tipo de compuestos orgánicos para su clasificación, ya que cada grupo funcional posee un rango de reacciones específicas. Los de reacciones de compuestos orgánicos son halógenos de alcanos. Se sustituye un hidrógeno de alcano para el halógeno correspondiente. Combustión de alcanos. Los alcanos reaccionan con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Este tipo de reacción libera gran cantidad de energía. Halogenación de alquenos. Se sustituyen dos de los hidrógenos presentes en los carbonos que forman el doble enlace. Hidrogenación de alquenos. Se agregan dos hidrógenos al doble enlace. De esta forma se producen alquenos correspondientes. Esta reacción ocurre en presencia de catalizadores como platino, paladio o níquel.